Quisiera invitarlos a leer las Escrituras. Este versículo está en Isaías, el capítulo 55. Isaías capítulo 55. En esta época de mi vida, cuando leo la Biblia y me pongo a pensar en que muchas personas jamás han tenido un contacto con la Biblia. Cuando leo la Biblia y me doy cuenta que muchos de nosotros la hemos conocido por años, pero no la disfrutamos en una base diaria. Cuando leo la Biblia y me encuentro palabras como estas, digo, Señor, si solo supiéramos el tesoro de poder y de gracia que hay aquí. Me pongo a pensar, ¿cómo puede ser que alguien escriba una cosa así, como lo que estamos por leer, entendiendo que fue Dios el que le dijo estas palabras? Solo ponte a pensar en eso. No es poesía, no es la invención de una persona, es Dios hablándonos a los seres humanos. Sí, ponte a pensar en eso. Y si supieras hoy, y quiero que sepas, que indistintamente de cuál sea tu situación, tu necesidad, si te acercaras a la Biblia con un corazón sencillo, encontrarías a Dios hablándote directo y claro y de una manera maravillosa, poderosa, para levantarte. Dice así el Señor: así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar, para que dé semilla al que siembra y pan al que come. Y aquí viene la palabra del Señor. Así es también la palabra que sale de mi boca, dice el Señor. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Y dice otra traducción, porque tú sabes que la Biblia fue escrita originalmente en hebreo, en griego. Los traductores, no hay otro libro al que se haya dedicado tanto trabajo de traducción a lo largo de décadas y décadas como la Biblia. Y los estudiosos hoy encuentran más riqueza para poder decir lo que se dijo en el hebreo y que podamos entenderlo. Esta versión dice: lo mismo sucede con mi palabra, la envío, y escuche esto, y siempre produce fruto. ¿Cuántas veces? Wow, gracias. Gracias. Siempre produce fruto. La envío y siempre produce fruto. Logrará, ¿cuánto? Todo lo que yo quiero. Prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Esta palabra. ¿Qué me dice a mí esta promesa de Dios? Me dice que esta palabra es efectiva. Que aquello para lo cual Dios la dejó escrita o los profetas la registraron, va a cumplir su cometido. En mi vida, en la historia, porque este libro habla de cómo Dios se va a mover a través de la historia y cómo Dios va a cumplir su plan al final y va a sellar su plan con redimidos, hijos e hijas de Él, reinando para siempre en ese reino eterno que Él ganó para nosotros. Sea a nivel de historia o del mundo entero, o sea a un nivel muy personal, Dios dice: cuando yo te entrego mi palabra, tengo un objetivo y lo voy a conseguir en tu vida. En el mundo Dios se va a revelar, su reino se va a establecer y en tu vida vas a ser santificado, restaurado, sanado, conectado con Dios y vas a llegar a ser un reflejo de la imagen de Dios aquí en la tierra. Y eso lo hago porque lo hago, dice Dios. Eso lo haré a través de mi palabra y se cumplirá en tu vida y en mi vida. Es efectiva. Una cosa es
¿Se han puesto ustedes, alguno de ustedes ha ido a buscar un producto específico para poder limpiar un área de la casa específica? Por ejemplo, en mi casa, el asador. Una de las áreas más retadoras en una casa para limpiar es un asador, Dios mío. O sea, es muy bonita la idea romántica de irse ahí afuera, y a los hombres nos gusta mucho eso. Yo no conozco muchas mujeres que les guste asar afuera, es una cosa de hombres. Se ha hecho así, realmente las señoras cocinan allá adentro en la casa, pero a los hombres nos gusta todo el rollo ese. Aquí está Tony, el esposo de Ingrid Rosario. Dios mío, la carne, si ustedes quieren comer buena carne, hagan fila en la casa de Tony y de Ingrid, con mucho gusto. Y esos asados son espectaculares. Ya los vi por algunos de ustedes por ahí comiendo buena carne preparada por Tony. No me invitaron. Después vamos a hablar, después del servicio vamos a hablar. Pero nos gusta a los hombres ponernos qué linda la idea. Un amigo me dijo recientemente: ¿has vuelto a asar? No, con el verano que acabamos de tener, ¿qué querías? ¿Que yo me asara allá afuera también? No, señor, no, gracias. Yo no quiero eso. Ahora que el clima cambia, ya es otra historia. Ahora tengo ganas, y van a ver ustedes al pastor hasta en el invierno, la gente está con frío, todo a mí no me importa. Yo estoy ahí rico asando, me encanta. Pero consiga usted limpiar esa cuestión después. Ahí es donde yo digo, el otro día estaba juntando la grasa abajo del asador y yo decía: ¿quién me mete haciendo esto? ¿A qué hora hice yo este reguero? Yo no quiero estar limpiando esa grasa. Y uno se va al almacén y busca, y todas las recomendaciones y los ratings que dicen en buen español: esto sí quita la grasa, usted nada más echen un poco de spray ahí y se desaparece la grasa. Mentiras todas. Mentiras. Uno tiene que sudar y darle y papel toalla, después un trapo viejo y mándele a esa cosa. Y uno dice: ¿a qué horas dejo yo estas rejillas como venían nuevas? A mí me gusta que se vean como nuevas, nunca más. Terrible. No son efectivos realmente los limpiadores. Tengo un amigo mío por acá, Junior, que me recomendó el mejor spray. Sí, es cierto, eso como que arranca, Dios libre, le caiga a uno en el dedo, le arranca las uñas a uno. Efectivo. Cuando Dios dice: si yo te doy mi palabra, te aseguro que lo que yo digo lo voy a cumplir en ti. Porque mi palabra es poderosa y es fiel. Mi palabra es poderosa. Y entonces, para convencernos, para que entendamos lo que Dios quiere decir, Él echa mano de un fenómeno natural, ¿no? Que es el ciclo del agua. De eso está hablando este texto, es el ciclo del agua. Yo creo que la clase de primaria que yo nunca olvidaré fue la del ciclo del agua. Cuando yo descubrí lo del ciclo del agua, me enamoré, hice un cartel, dibujos y tal. La maestra Cecilia como que se cansó de ver los dibujitos de la lluvia cayendo, porque me encantó aquello. Y Dios dice: lo que yo quiero que entiendas acá tiene que ver con el ciclo del agua. El cielo deja caer lluvia y nieve que riega la tierra, que fecunda, o sea, crea un efecto en esos nutrientes que están inertes allí, pero están esperando esa lluvia. Y cuando el agua toca la tierra, produce que todo lo que hay en la tierra fecunde primero, que es un milagro, y después germine, salga de allí, de la tierra, todo tipo de hortalizas y frutas y flores y etcétera, que le dan semilla al sembrador. ¿Para qué? Para que se nutra, para que coma, para que el ser humano sea feliz, y ese ser humano feliz me da alabanza a mí, y eso es lo que sube después. Adoración y vapor que vuelve al cielo, y se repite el ciclo, y la tierra es bendecida porque vive el milagro de un ciclo. Y dice el Señor: así como ese ciclo produce esa clase de bendición, así es mi palabra. Y les recuerdo algo que leí, o algo más bien que vi en un documental espectacular de la BBC de Londres, en donde se nos recordaba que hay una sinergia increíble entre cosas que pasan de un lado del mundo y de otro lado del mundo.
Por ejemplo, en el verano, los vientos fuertes que corren sobre el desierto de Sahara levantan prácticamente una cantidad de polvo tan grande que podría ponerse en 700,000 camiones, que vuela por todo el Atlántico hacia América y aterriza en muchas partes de América, pero uno de los lugares en donde produce un efecto extraordinario es la selva del Amazonas. El 15% de esos 700,000 camiones de polvo que vuelan desde Sahara caen sobre la selva del Amazonas. Y uno de los elementos o de los ingredientes del polvo del Sahara es el fósforo, que es uno de los nutrientes más poderosos que hay para hacer germinar uno de los pulmones del mundo, como es la selva del Amazonas. O sea que la selva del Amazonas no sería ni haría lo que hace procesando una cantidad de dióxido de carbono que producimos nosotros, procesando una serie de cosas para darle al mundo medicina, alimentos y un aire más puro. No sucedería sin el milagro de un ciclo misterioso que por muchos años no conocimos y ahora los científicos lo estudian y lo observan. Toda esa fuerza con la que sale todo lo que sale de la selva del Amazonas se da porque hay polvo que el viento hace volar y que hace que fecunde y germine en esa selva. Y dice el Señor: así es mi palabra cuando yo la envío. En tu vida, en mi vida, las Escrituras son ese polvo y Dios está buscando una selva dispuesta para que ese polvo de Dios caiga y produzca toda serie de frutos de amor, de misericordia, de santidad, de servicio que cambien el mundo. ¿Sí? Y la Escritura nos dice a nosotros que ese ciclo, esa veracidad y fidelidad de la palabra del Señor la ha comprobado el pueblo de Israel desde la antigüedad. Porque ese es el pueblo que recibe a los profetas que Dios envía, que lanzan la palabra, que la escriben, que la registran, que la predican, que la cuentan por siglos. Es esta palabra. Esos profetas y su pueblo, los reyes de Israel, los siervos de Dios en Israel, nos cuentan a nosotros que Dios ha cumplido una y otra vez su palabra. Una de las frases, por ejemplo, que usted y yo vamos a encontrar más a menudo en la Biblia, que se repite, es: tal como Dios se lo prometió a nuestros padres. Me encanta. Revisa el Antiguo Testamento y muchas veces vas a encontrar tal y como Dios lo prometió a nuestros padres. En una parte, por ejemplo, de la Biblia, en Primera de Reyes, dice: alabado sea el Señor, quien ha dado descanso a su pueblo Israel, tal como lo prometió. Dice: no ha faltado ni una sola palabra de todas las promesas maravillosas que hizo mediante su pueblo Moisés, mediante su siervo Moisés. ¿Qué me está diciendo a mí? Que esta palabra es de fiar. Cuando Dios le dijo a Israel lo que Él quiere hacer con él, que será su pueblo, que lo guardará, que lo ayudará, que cuando clamen se volverá a ellos con su ayuda, que los defenderá, los librará, que los preservará. Israel hasta el día de hoy lo dice. Dios prometió a nuestros padres y cumplió su palabra. Reinos han ido, reinos han venido, enemigos se han levantado, enemigos han desaparecido, pero nosotros estamos aquí porque fue la palabra de nuestro Dios. Dios prometió y Él cumple su palabra. Las Escrituras están aquí ahora, aún en momentos de crisis tan fuertes como los que está viviendo Israel el día de hoy, para decirles, para que encuentren ánimo, para que encuentren fortaleza, para que sepan: Dios se lo dijo a nuestros padres, les dijo que los iba a sacar de Ur, los sacó de Ur, le prometió a Abraham que de su hijo nacerían, y así fue exactamente. Les prometió que vendría un Mesías, y esa es la parte donde entramos nosotros. Todo lo que Dios les ha prometido se los cumplió. Lo mismo pasa con los cristianos, el cristianismo. Los apóstoles del Nuevo Testamento y los creyentes del Nuevo Testamento testifican y dicen:
Así como Dios le cumplió sus promesas a Israel, nos las ha cumplido a nosotros los gentiles, porque a Israel le dio un Mesías y a nosotros nos dio un Salvador, tal y como lo había prometido. Cuando los evangelistas o los apóstoles escriben los evangelios, mírenme, preste atención a esto. Cuando escriben los evangelios, no más en los primeros capítulos del evangelio de Mateo, Mateo repite una y otra vez, y esto sucedió para que se cumpliera lo que Dios había prometido a través del profeta tal, en tal lugar, y lo escriben allí para que ustedes y yo sepamos que ese Dios que le cumplió a Israel también nos cumplió a nosotros por pura misericordia. Nos prometió un Mesías, nos trajo un Mesías, y su vida, su muerte y su resurrección son nuestra esperanza. Y los apóstoles testifican que lo que Dios dice, Él lo cumple. Que lo que Dios promete, Él lo cumple. Es lo que la Escritura nos dice a nosotros. Y Pedro, por ejemplo, Pedro escribe una cosa que yo quisiera, preste la atención a las pantallas, léalo, anótelo. Lo vas a necesitar en algún momento. Estoy hablándote de la certeza de las palabras de Dios. Pedro dice: pues no estábamos inventando cuentos ingeniosos cuando les hablamos de la poderosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vimos su majestuoso esplendor con nuestros propios ojos cuando Él recibió honor y gloria de parte de Dios Padre. La voz de la majestuosa gloria de Dios le dijo: este es mi Hijo amado, quien me da gran gozo. Dice: nosotros mismos oímos aquella voz del cielo cuando estuvimos con Él en el Monte Santo. Verso 19: debido a esta experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. ¿Están viendo eso? Ahora nos damos cuenta que este libro, que esos libros, que esa Torá, que ese Antiguo Testamento no eran cuentos, eran hombres llenos del Espíritu Santo hablándonos de parte de Dios, y ahora les tenemos mayor confianza a esas palabras porque Dios lo cumplió todo en su Hijo Jesucristo. Ustedes, dice, deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. Qué palabras tan bellas, bellísimo. Sobre todo, escuche esto, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. ¿Qué me está diciendo a mí? Que más vale que usted y yo le prestemos cuidado y atención a lo que Dios dice a través de su palabra. Porque esto no es cuento. Mire aquí al frente, por favor. Se lo digo otra vez. Esto no es cuento. Esto es la palabra del Señor. Y esta palabra es efectiva. Y si yo estoy entendiendo bien el mensaje aquí, Dios nos está diciendo una cosa: mi palabra es poderosa para hacer en el mundo lo que yo dije que iba a pasar, y para hacer en ustedes lo que yo quiero hacer, que es hacerlo como Cristo. Pero si yo entiendo bien la imagen, hay dos partes. Hay una lluvia que cae y hay una tierra que recibe. Y así como Dios en su gracia tiene una palabra que penetra, que sana, que libera, que cura, que hace milagros, que hace prodigios, que rectifica, que convierte el alma, que convierte el corazón, que santifica la mente, así también tiene que haber una tierra que se abre a esa palabra. Y lo que estoy tratando de decir es, o yo me pregunto es, ¿qué es necesario para que esa palabra tenga el efecto que quiere tener en mi vida? El Señor nos dice que hay unas condiciones. Sí hay unas condiciones. Y quiero cerrar con estos pensamientos. Todo está ahí en ese capítulo 55 de Isaías, que les recomiendo que lo lee. Número 1, si yo quiero que esa lluvia, esa palabra produzca su fruto en mí, si quiero que el polvo del Sahara encuentre una selva lista para producir frutos en mí, de manera metafórica, el Señor dice: número 1,
Búsquenme de todo corazón. Búsquenme. Te doy permiso de que despiertes al que está a tu lado y le digas: busca al Señor de todo corazón. Busca de todo corazón. Léalo ahí. ¿Alguien tiene sed? No, estoy leyendo la Biblia. ¿Alguien tiene sed? Dice: venga y beba. ¿Quién habla aquí? El Señor, aunque no tenga dinero. Vengan, tomen vino o leche, es todo gratis. Me encanta, me encanta. ¿Qué otra escritura religiosa habla así? Esto es una belleza. ¿Por qué gastar su dinero en alimentos que no les dan fuerza? Busquen donde tienen que buscar, es lo que está diciendo Dios. Sepan distinguir qué nutre y qué no nutre. ¿Le ha dado usted hambre de pronto mientras está haciendo unos mandados en alguna parte? El otro día yo estaba por ahí en una tienda buscando algo y tenía un hambre de aquellas que terribles. Y si yo me llego a encontrar una bolsa de Cheetos o dos, y usted me llega a encontrar en la calle, me va a encontrar con un poco de cosas amarillas en la boca y los dedos completamente amarillos. No, mi hija me cuida de esos bandidos Cheetos, pero cuando me ve que los estoy comiendo: papá, eso no te hace bien. Digo: ¿a usted qué le importa? Déjeme, no. Pero he aprendido con el tiempo he aprendido, y veo un poco de Cheetos por ahí y veo una bolsa de nueces y digo: ok, me consuelo con las nueces. Ya. Hay una cosa que me va a saciar la sed, el hambre, pero no me va a nutrir, y aprendo a escoger lo que realmente me nutre. Cuando tienes ese desasosiego que sientes, cuando te da ese yello, dicen por ahí, esa incomodidad, cuando el alma está hastiada de un mundo que es imperfecto y que está lleno de cosas, cuando te llega al final del día y dices: ¿por qué es que nada sacia? ¿Qué buscas? ¿A dónde vas a comprar? Unos ponemos una película, otros una serie nueva de Netflix, otros comenzamos a revisar redes sociales. No sé si es para abajo o para arriba, siempre me equivoco. Y hay que entender lo que Dios me está diciendo acá. Si quieres que mi Espíritu Santo produzca en ti cambios, aprende a comer donde hay verdadera nutrición. Busca a Dios. Habla con Dios. Invoca su nombre. Adora al Señor. Siéntate a hablar con alguien que tiene sed de Dios también. ¿Por qué pagar por comida que no les hace ningún bien? Escúchenme y comerán lo que es bueno, disfrutarán la mejor comida. Vengan a mí con los oídos bien abiertos. Vengan a mí con los oídos bien abiertos. Yo bendigo al maestro que alguna vez de jovencito me dijo: Danilo, cuando entres a orar en las mañanas o en las noches, cuando tú ores, siempre lleva la Biblia y acostúmbrate a leer y pídele a Dios. Dile: Señor, dile al Espíritu Santo: voy a abrir la palabra, háblame, Señor. Háblame, que yo te pueda escuchar, porque tienes toda mi atención. Es cierto, señores, uno habla con Dios todo el día, pero otra cosa es cuando uno dedica toda la atención a escuchar a Dios en un momento a solas, en un devocional. Hablar con Dios, expresarle nuestro corazón y luego escucharlo. ¿Y dónde escuchamos a Dios? En su palabra. Cuando tú dedicas tu corazón y prestas atención, como lo estás haciendo hoy aquí,
Dios promete que la lluvia va a hacer germinar en ti la voluntad de Dios, su palabra. De jovencito aprendí lo que era poner mucha atención. Ustedes me han escuchado esa historia y no gasto mucho tiempo en ella hoy, pero en los años en que tenía que viajar en autobús todo el tiempo, sin teléfonos celulares, sin una pantalla ahí para ver una película, ahí mirando por la ventana por 1 hora, 2 horas para llegar a mi casa, ojalá aguacero cerrado, en un autobús lleno de gente. Qué cosa tan aburrida. Pero de pronto, gracias a Dios, me tocaban un par de señoras chismosas ahí atrás de mí. No chismosas, no, pero igual los hombres podemos ser chismosos, pero me tocaban un par de señoras de esas que es rico escucharlas hablar, porque salen con unas historias y una cuestión, y uno dice, es una novela, y uno dice, wow. Entonces claro, mi mamá me enseñó, usted no presta atención a las conversaciones de los mayores, pero entretenidas son. Y entonces yo me daba cuenta que entre más pasaba el tiempo, yo iba inclinando más el oído, más el oído, más el oído. Entonces yo me acomodaba despistado así contra la ventana y así como que me iba a dormir, pero en realidad estaba sintonizando acá para escuchar. ¿Y se acuerdan ustedes qué terrible costumbre tienen esas señoras que cuando la película llega a su mejor momento, comienzan a bajar la voz? Y qué rabia, porque entonces uno tenía que estirar un poco aquí Yo decía, no me van a dejar aquí ahorita medio palo, yo tengo que escuchar la historia completa. ¿Qué pasó con la vieja esa? No, entonces hay que... Y uno se da cuenta que Dios dice, si quieres sacar el mejor provecho, pega el oído, inclina el oído, pega la oreja a la puerta de la presencia de Dios y vas a llenarte de vida y vas a nutrir tu alma y vas a encontrar fuerzas nuevas, vas a encontrar sabiduría. Qué importante lo que estamos diciendo acá. Presta atención, y por eso me tocaba profundamente la canción que Fernando cantaba. Dame de esa agua viva que llena, que sacia. Porque sí, yo dejé que mi alma se secara con esas lluvias de abril. Perdón, Señor, pero estoy aquí para buscar esa agua viva que sana. Yo necesito eso. Usted, yo creo que lo necesita. Tú lo necesitas. Dale tiempo a Dios. Busca a Dios. Sepárale tiempo. Dile, muéstrale a Dios que Él es importante, prestándole toda tu atención a Dios. Soy padre. Lo que voy a decir puede volver a dar una mala impresión a algunos chicos acá, pero se lo explico mejor. Que el pastor no es enemigo de sus celulares, yo tengo uno. No soy enemigo de las redes, yo uso redes sociales. Pero me hace gracia porque tengo amigos y cuando conversamos sobre estos temas me dicen, sí, Danilo, fíjate, a veces yo tenía una persona, me decía el otro día alguien, lo tenía aquí abajo en estas graderías, aquí como a una gradería abajo mío, y toda la familia mirando Facebook y los celulares mientras usted estaba predicando. Y yo no me ofendo por eso, porque digo, si la predica pues es aburrida, pues ¿qué le queda a usted entretenerse? Ni modo. O sea, la verdad que uno tiene habilidades para ciertas personas. Hay gente que se conecta con uno, hay gente que no se conecta con uno. Y uno trata de hacer su mejor esfuerzo, pero no es por eso que lo digo. Pero esa persona me decía, hasta los niños, y yo entiendo porque soy padre, a mi hija le pusimos una condición para venir a la iglesia, y es, tú no entras con un iPad, tú no entras con un celular. ¿Por qué? Porque sabemos lo que va a hacer. Sabemos. Entonces, ¿qué hicimos? Claro, porque usted se imagina, después de unos años criando hijos, no más, o sea, el iPad fue una bendición desde el 2008 cuando lo introdujeron, creo que fue, o por ahí. ¿Por qué? Porque esa es la chupeta ahora de todos los papás. ¡Bum! Le empujamos el iPad. Tome iPad. En el restaurante no puedo hablar. ¡Bum! Le empujamos el teléfono. Tome, mijo, mira, juegue. Y ahora tenemos una generación completa que lo único que hacen es aquí. Aún venimos a la iglesia y están aquí.
¿cuándo habrá la esperanza de que ese niño o ese jovencito aprenda que está en un lugar donde uno se puede conectar con Dios? Si usted mismo le empuja la chupeta tecnológica. No. Y lo mismo pasa con algunos manganzones aquí, que ya no necesitan la chupeta tecnológica, pero ahí están. No escuchamos con atención la voz de Dios que nos dice: si solo prestaras atención a lo que te estoy diciendo, tu alma se saciaría. Porque lo que cambia la vida de las personas no es la prédica del pastor, es la palabra que tratamos de compartir aquí, que es diferente. Y ore usted por los pastores y ore por mí para que lo haga de una mejor manera. Y tal vez no se me duerman tantos, pero ore por mí. Pero es que lo que cambia no es el poder de mi elocuencia, que trato de mejorarla, es el poder de la palabra de Dios. Préstale atención, búscala, léela. Segundo lugar, tengo que terminar ya. Cambia de dirección, dice el Señor. Si quieres que la selva de tu corazón fructifique, cambia de dirección en tu vida. Determina arrepentirte de los caminos que no te convienen y busca a Dios. Si quieres arrepentirte, es cambiar la mente y seguir en la dirección contraria. Corta con cosas que tienes que cortar, corta con amistades que no te convienen, corta con tu celular si lo necesitas, corta con las redes celulares si lo necesitas, y corre en la dirección contraria. Dios dice: busquen al Señor mientras puede ser hallado. Llámenlo en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino, el hombre malvado sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, y al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Y último, tercero, aprende a confiar en la manera de trabajar de Dios, que no es como la nuestra. Dios dice: porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, dice el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. 3 cosas: busca a Dios de todo corazón, haz cambios en tu vida cuando lo escuches, y 3, confía en su plan. Porque Dios no siempre va a resolver las cosas como tú quieres, ni en el tiempo que tú quieres, pero que las va a cumplir sus promesas. Y para eso yo tengo que confiar que cuando Dios me somete a la espera, cuando Dios no me contesta las oraciones, cuando yo no veo los cambios tan rápido, cuando hay cosas en el mundo que contradicen lo que Dios prometió, yo tengo que entender: los caminos de Dios son insondables, son más altos. Cuando yo tengo que atravesar por sufrimiento, yo me pregunto: Señor, ¿de qué va a servir esto? Mis caminos no son como tus caminos, ni mis pensamientos como tus pensamientos. Yo recibí una promesa del Señor, jovencito, antes de mis 20 años, que Él me quería usar, que Él me iba a llevar a naciones, que Él iba a hacer que su palabra en mí fuera escuchada por muchos. Y me dio muchas promesas, y yo pensé que se cumplirían a través de venir a un seminario bíblico en Costa Rica, en Estados Unidos. Pero la vieja del consulado me negó la visa. Que Dios la bendiga y que haya descansado en paz, y ya se fue. Y yo dije: ¿dónde están los planes de Dios? Solo tenía que esperar más de 20 años. Solo tenía que entender que Dios tenía unos caminos distintos. Pero cuando yo veo hacia atrás, veo la fidelidad de mi Señor para cumplir su palabra. Porque estoy aquí delante de usted y hablándole a usted, a quien ni siquiera conozco,
en quién sabe qué parte del mundo, porque el Señor antes de mis 20 años me dijo: te voy a llevar a proclamar mi nombre entre las naciones. Y aunque no entendí sus caminos, puedo pararme aquí a decirte: lo que Dios promete, lo cumple. Te invito a orar. Señor, gracias, porque me estás levantando la fe hoy, Señor. Yo no sé cómo va a suceder lo que nos has dicho. Yo no sé siquiera cómo alguien como yo podría un día reflejarte a ti, Señor. Yo me veo tan lejos, tan corto, tan humano, tan carnal hoy. Pero si lo que los profetas dijeron es cierto, si lo que los apóstoles escribieron y predicaron es cierto, y lo creo. Yo creo que fuiste fiel con Israel, fuiste fiel con tus hijos, nos diste al Mesías, al Salvador del mundo, lo resucitaste entre los muertos como lo habías prometido, lo tienes sentado a la diestra de tu gloria. Nos diste el Espíritu Santo, nos diste tu palabra, y yo creo hoy, yo creo que lo que comenzaste en mí lo vas a terminar. Que el bien que prometes lo vas a concretar. Que mis oraciones no se quedan en un limbo, que llegan a ti, que quieres lo mejor para mí. Y lo que yo digo que es mejor a veces no lo es, pero tú sí sabes lo que es mejor para mí, y yo confío en tus caminos y en tus pensamientos. Yo no entiendo cómo el mundo podría llegar a ver tus promesas, pero prometes un cielo nuevo y tierras nuevas donde reinan la justicia. Y yo no sé cómo los rollos del mundo se van a resolver, pero sé una cosa: estás sentado en el trono, vienes de regreso por nosotros, y tu reino será establecido para siempre con paz y justicia sobre el mundo. Y lo creo, Señor. Por ahora yo decido entregarte mis luchas y temores y mi vida misma. Y en respuesta a lo que dices, te digo: aquí estoy, Señor. Confío en ti. Gracias. Antes de irnos, hay algunos aquí, mientras tienen sus ojos cerrados un minuto, que necesitan esta relación con Jesucristo y que no la tienen. Y estás aquí, y adentro tuyo, tu alma te dice: eso es exactamente lo que necesitas. Necesitas volverte a Dios. Necesitas que Jesucristo te cambie el alma. Necesitas un caminar distinto. Necesitas a Dios operando en tu vida. Y todo eso comienza con la entrega de tu corazón en las manos de Jesucristo. Quiero invitarte a hacer una oración de entrega entonces al Señor. Y si quieres hacer esa oración conmigo, Jesucristo promete entrar en tu corazón, lavar tus pecados y darte al Espíritu Santo que te guíe a una vida nueva de relación con Dios. Si quieres comenzar esa relación con Él hoy, antes de que te vayas, yo quiero que me des el honor de guiarte en esta oración de entrega. Quisieras ponerte de pie donde estés si quieres hacer esa oración. $15 segundos más. Denles un buen aplauso a esos que están de pie. Oramos, ¿sí? ¿Les parece? Ahí donde ustedes están, repítanlo conmigo. Señor Jesucristo, me rindo arrepentido a tus pies. Soy un pecador, Señor, y necesito de ti. Creo que eres el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Creo que moriste en mi lugar en la cruz, y que por tu sangre aquellos que clamamos a ti nos perdonan los pecados.